Él gritó: «¡Nunca me casaré contigo!». Un año después, vio a sus hijas gemelas y se derrumbó en el pasillo del hospital. Olivia Walsh nunca imaginó que su vida se transformaría por una escena tan devastadora, tan humillante, que dejaría una marca en su alma para siempre. Había ensayado este momento innumerables veces en su mente, manteniéndose erguida, entregando la noticia con calma, preparada para la sorpresa, tal vez incluso para la incomodidad. Pero nada la había preparado para la reacción que recibió. Estaba de pie en la elegante oficina de cristal y acero de Cole Holdings, con los dedos agarrando nerviosamente la pequeña ecografía en su bolsillo. El sol de la mañana entraba a raudales por los ventanales panorámicos. Detrás del imponente escritorio de caoba, Daniel Cole, con su impecable traje azul marino, hojeaba informes financieros como si nada en el mundo pudiera perturbarlo. El corazón le latía con fuerza mientras se aclaraba la garganta, apenas encontrando su voz. «Daniel», comenzó, su voz temblando de una manera que no había anticipado. «Estoy embarazada». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un trueno, repentinas y agudas, cortando la calma y el silencio de la habitación. Al principio, él no levantó la vista. Cuando finalmente lo hizo, sus penetrantes ojos azules se encontraron con los de ella, pero no había calidez, ni sorpresa, ni alegría. Solo cálculo. Los segundos se arrastraron en silencio hasta que él se reclinó en su silla, se agarró las manos y dijo, casi perezosamente: «Nunca me casaré contigo». No hubo emoción, ni preguntas, solo esa frialdad, desprecio y final. Olivia sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El hombre que creía conocer, el hombre al que había amado a pesar de cada señal de alerta y cada advertencia de sus propios instintos, había desaparecido, o tal vez nunca había existido. Sus labios se separaron ligeramente, pero ninguna palabra salió. No había nada que decir. Su mente daba vueltas, buscando lógica, una razón, algún vestigio del hombre que una vez susurró que ella significaba más para él que cualquier trato o título. En cambio, estaba mirando a alguien completamente diferente, alguien indiferente, impenetrable y despiadadamente distante. Él no preguntó de quién era, no preguntó de cuánto estaba, no preguntó si estaba bien. Simplemente se levantó, se ajustó los puños de la chaqueta y dijo: «Esta conversación ha terminado». Ella quería gritar, llorar, exigir reconocimiento, pero algo dentro de ella, algo más profundo que el orgullo, la mantuvo quieta. Asintió una vez, se dio la vuelta y salió de la oficina con la espalda recta y las manos apretadas a los lados. Cuando las puertas del ascensor se cerraron detrás de ella, su visión se nubló con lágrimas, pero su rostro permaneció tranquilo. En ese momento, supo que estaba completamente sola, y sin embargo, también supo que sobreviviría. No por él, no por el pasado, sino por la vida que crecía dentro de ella. Los días siguientes fueron un torbellino de silencio, lluvia fría y una realidad aplastante. Olivia empacó sus cosas y se fue de la ciudad sin decírselo a nadie. El contrato de arrendamiento de su apartamento estaba a nombre de la empresa de Daniel. No podía soportar la idea de quedarse allí una noche más, respirando el mismo aire que una vez había olido a él, pero que ahora solo apestaba a traición. Se mudó de regreso a un pequeño pueblo a 2 horas de distancia, en el que había crecido. Era tranquilo y alejado del caos del mundo corporativo.
No había estado allí en años, pero las calles le eran lo suficientemente familiares como para sentir que al menos podía respirar de nuevo. Alquiló un modesto apartamento de un dormitorio encima de una vieja librería y comenzó a trabajar de forma remota, aceptando pequeños proyectos de diseño freelance por la noche mientras las náuseas matutinas destrozaban su cuerpo. Cada día era más difícil que el anterior. No hubo llamadas de Daniel. No hubo intentos de encontrarla. No hubo mensajes preguntando si estaba bien. El rechazo dolía más de lo que se permitiría admitir. Lloraba la mayoría de las noches, sola en su estrecha cama, sosteniendo la ecografía contra su pecho mientras su vientre comenzaba a crecer lentamente. La soledad era sofocante, pero ella siguió adelante. Fue a todas sus citas con el médico sola, marcaba listas de vitaminas prenatales e intentaba comer lo mejor que podía. Le dolía el corazón no solo por la ausencia de amor, sino también por la abrumadora presión de hacer esto sola. No tenía familia en la que apoyarse. Su madre había fallecido 2 años antes, después de una larga batalla contra el cáncer, y su padre había estado ausente desde que ella era una niña. No había nadie más que ella y las 2 pequeñas vidas que se formaban tranquilamente dentro de ella. En su segundo trimestre, el médico le confirmó que esperaba gemelas. Ella había sonreído cuando las vio claramente en la pantalla. 2 pequeños perfiles, pequeños brazos moviéndose independientemente, 2 latidos separados latiendo fuerte y rápido. Fue un breve momento de esperanza en una existencia por lo demás gris. Salió de esa cita agarrando las fotos de la ecografía con fuerza, las lágrimas rodando por sus mejillas. Esta vez no por miedo, sino por algo más cercano a la determinación. Pase lo que pase, ella las tenía, y eso tenía que ser suficiente. A medida que las semanas se convertían en meses, su cuerpo se volvió más pesado y cansado. Todavía trabajaba largas horas porque las facturas médicas se acumulaban rápido y su seguro apenas cubría lo esencial. Algunas noches se quedaba dormida con su computadora portátil abierta a su lado, adolorida por todas partes, pero negándose a rendirse. Mantenía un cuaderno en su mesita de noche donde escribía cartas a sus hijas. Aún no sabía sus nombres, pero les escribía como si ya estuvieran allí, como si pudieran escuchar su voz en el silencio. Les decía cuánto las amaba, cuánto se estaba esforzando y cómo, un día, cuando fueran mayores, les contaría todo con honestidad, pero con dulzura. No se permitía pensar en Daniel. Cuando su nombre aparecía en su cabeza, lo apartaba. El hombre que una vez la había hecho sentir vista se había desvanecido como un fantasma. No tenía sentido llorar por alguien que ya había elegido desaparecer. Su enfoque tenía que permanecer en los bebés y en sobrevivir cada día hasta que llegaran. Pero incluso mientras intentaba dejarlo ir, algo en su pecho permanecía magullado, no roto, sino herido de una manera que tomaría tiempo entender. Y así, siguió adelante, tranquila y decidida, sin tener idea de que el destino ya estaba trabajando para unir sus mundos de nuevo, de una manera que ninguno de los dos podría haber imaginado. ¿Qué piensas de la decisión de Olivia? ¿Crees que fue la decisión correcta para proteger a Daniel? La lucha de una madre. Cuando Olivia llegó a su 8º mes, el agotamiento se había convertido en su compañero constante. La hinchazón en sus piernas le dificultaba estar de pie por largos periodos, y los fuertes dolores en la parte baja de la espalda la obligaban a dormir sentada la mayoría de las noches. Aunque rara vez se quejaba en voz alta, su médico comenzó a notar
signos de preocupación durante sus chequeos semanales. Los bebés no estaban ganando peso tan rápido como se esperaba, y Olivia misma estaba claramente sobrepasando sus límites. Después de un breve susto, que incluyó dificultad para respirar y contracciones que comenzaron y se detuvieron repentinamente, fue ingresada en el hospital local para observación. Lo que se suponía que sería una estancia de una noche de precaución, rápidamente se convirtió en algo más, cuando una de las gemelas comenzó a mostrar signos de angustia durante el monitoreo. Los médicos decidieron realizar una cesárea temprana. Olivia estaba demasiado exhausta para protestar, apenas capaz de procesar las palabras, mientras las enfermeras la preparaban suavemente para la cirugía. Todo se sentía surrealista: el frío de la bata de hospital, las luces brillantes del quirófano, el murmullo bajo de las voces a su alrededor. Apretó los ojos con fuerza y susurró una oración silenciosa para que sus hijas nacieran respirando. Y entonces lo escuchó. El primer llanto, delgado y agudo, rápidamente seguido por un segundo, un poco más fuerte. Las lágrimas corrían por su rostro. Ambas niñas estaban vivas, pequeñas y frágiles. Apenas pesaban poco más de 2 kilos cada una, pero estaban respirando. Las enfermeras se las llevaron rápidamente a la UCI, mientras a Olivia la cosían y la enviaban a recuperación. Los días siguientes fueron un torbellino de monitores sonando, goteos intravenosos y espera. Sus hijas se llamaban Grace y Sophie, nombres que había escrito en su cuaderno semanas antes, pero que no se había atrevido a decir en voz alta hasta que estuvieran a salvo. Al principio, solo podía visitarlas por breves periodos, sentándose junto a sus incubadoras, hablándoles suavemente entre lágrimas. Se veían tan diminutas, sus rostros casi tragados por los pequeños sombreros y mantas destinados a mantener estables sus temperaturas corporales. Le dolía dejarlas cada noche y regresar sola a su cama de hospital, pero sabía que estaban en buenas manos. Aún así, el dolor de no poder sostenerlas libremente, de llevarlas a casa, pesaba mucho sobre su espíritu. Los médicos le informaron que debido a la prematuridad de los bebés y a su propia debilidad postoperatoria, todos permanecerían en el hospital durante al menos otro mes, posiblemente más. Ese tiempo se extendió a 2 meses, luego a 3. Los ahorros de Olivia se agotaron rápido, pero se negó a mostrar su pánico. Se extraía leche regularmente, se sentaba a su lado tanto como se lo permitían y usaba sus horas libres en su habitación de hospital para trabajar en proyectos de diseño freelance en su vieja computadora portátil. Era solitario, dolorosamente solitario, y el costo mental comenzaba a resquebrajar su resolución. No había tenido una visita en semanas. Las enfermeras eran amables, pero estaban ocupadas. Su cuerpo se estaba curando, pero su corazón se sentía como si estuviera en un patrón de espera, atrapado entre la supervivencia y la vida que quería construir. Entonces, una tarde, todo cambió. Daniel llegó al hospital, completamente inconsciente de quién estaba allí. No estaba de visita por razones personales. Uno de sus principales socios comerciales había tenido un accidente de coche menor y fue ingresado para observación. Daniel, siempre el testaferro obediente de su imperio, pensó que sería un buen gesto pasar a ver al hombre en persona. Pero entre la señalización ilegible y una recepcionista distraída, tomó el ascensor equivocado y se bajó en el piso de pediatría en lugar de atención general. Mientras caminaba por el brillante pasillo, confundido, vislumbró algo, a alguien, que lo hizo detenerse en seco.
Al principio, no estaba seguro. Una mujer con ropa de hospital, con el pelo recogido en un moño desordenado, estaba de pie cerca de un cochecito doble, ajustando un biberón con manos expertas. Estaba de espaldas a él, pero algo en su postura, la curva de sus hombros, le resultaba familiar. Se giró ligeramente y la luz golpeó su rostro. Era Olivia. Daniel se quedó allí, atónito. Sintió como si el aire le hubiera sido arrebatado de los pulmones. Ella todavía no lo había visto. Estaba tarareando suavemente, meciendo el cochecito con un toque suave. Luego levantó la vista y sus ojos se encontraron. El mundo pareció detenerse para ambos. Su rostro palideció. Él dio un paso incierto hacia adelante. Ninguno de los dos dijo una palabra. Y luego, lentamente, su mirada se posó en los dos bebés que dormían uno al lado del otro en el cochecito. Ambas tenían un delicado cabello oscuro, y cuando una se movió y abrió los ojos, sorprendentemente azules y familiares, su estómago se revolvió. La realización lo golpeó como una marea. Esas eran sus hijas. No era un rumor, no una sospecha. Ahí estaban, la prueba real y viva de la vida que había rechazado. Olivia no dijo nada. No lloró ni gritó. Recogió el biberón, le dio la espalda y caminó con calma hacia la habitación del hospital. Pero Daniel no podía moverse. Su cuerpo estaba arraigado al lugar. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Por primera vez en años, no sabía qué hacer a continuación. La cuenta y la lucha de un padre. Daniel se quedó de pie frente a la puerta de la habitación del hospital durante varios minutos, incapaz de convencer a sus piernas de que se movieran o a su boca de que formara palabras. Su cerebro todavía estaba tratando de asimilar lo que sus ojos habían visto. Dos pequeñas niñas que se parecían tanto a él. Se sintió como si estuviera mirando fotos de bebé de sí mismo. La mujer que una vez había despedido sin pensarlo 2 veces, estaba de pie al otro lado de esa puerta, criando a sus hijos sola mientras él había estado siguiendo su vida como si nada hubiera pasado. Una enfermera pasó y lo miró con leve preocupación, pero él rápidamente se enderezó y llamó 2 veces, suave pero firmemente. Hubo una pausa. Luego la puerta se abrió un poco. Olivia estaba allí, tranquila pero cautelosa, sus ojos ilegibles. Él abrió la boca para hablar, pero nada salió. Ella levantó las cejas ligeramente, esperando, y finalmente se hizo a un lado, haciéndole un gesto para que entrara. La habitación era pequeña, con poca luz, con una cuna empujada contra la pared y 2 cunas cerca de la ventana. Una de las niñas estaba durmiendo, la otra se movió suavemente, haciendo pequeños ruidos mientras agitaba los puños en el aire. Daniel entró lentamente, como si un movimiento repentino pudiera romper el frágil momento. Se acercó a las cunas y miró al bebé. Sus ojos estaban cerrados, pero su rostro era un espejo del de su madre. No se podía negar. Eran sus hijas. ¿Son ellas?, comenzó, su voz apenas un susurro. Olivia no lo miró. Se sentó en el borde de la cama y se cruzó de brazos con fuerza. Sí, dijo simplemente, son tuyas. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Se tambaleó ligeramente, luego tiró de la silla de plástico cerca de su cama y se sentó pesadamente. La habitación estaba en silencio, excepto por el pitido ocasional de un monitor cercano y los suaves suspiros de los bebés dormidos. Daniel se pasó una mano por el cabello,
mirando al suelo, luego a ella. Se veía tan diferente de la última vez que la había visto, cansada, pálida y cautelosa, pero más fuerte de alguna manera, más concentrada, como si todo lo que él había pasado por alto antes finalmente hubiera salido a la superficie. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó finalmente, su tono más confundido que acusador. Olivia soltó una risa seca, no cruel, pero amarga. «Lo hice. Simplemente no te importó escuchar». Él abrió la boca para protestar, pero se detuvo, porque ella tenía razón. Él la había interrumpido, la había despedido y había cerrado la puerta a cualquier posibilidad de que el embarazo fuera real o que importara. Ahora estaba sentado en los escombros de ese momento, tratando de recoger piezas que podrían estar demasiado rotas para reparar. La miró de nuevo. Realmente la miró. Esta vez no como un problema que resolver o un error que borrar, sino como una persona que había soportado algo que él aún no podía comprender. «No lo sabía», dijo en voz baja, y no sabía qué clase de hombre era hasta ahora. Olivia se volvió hacia él entonces, no ablandándose, sino enfrentándolo directamente. «Han estado en este hospital durante 3 meses», dijo. «Nacieron prematuras. Tuve una operación. Casi pierdo a una de ellas. No he salido de esta habitación por más de 1 hora en semanas. Así que perdóname si no estoy exactamente emocionada de verte aquí, como si hubieras ganado una medalla por llegar tarde». Su voz no se alzó, pero la ira debajo de ella temblaba como algo firmemente contenido. Daniel asintió, no a la defensiva, sino con un peso real. No discutió. No puso excusas. Miró a sus hijas, luego a ella. «¿Puedo quedarme?», preguntó. «Solo por un tiempo». Olivia no respondió de inmediato. Miró a sus bebés, ambas dormidas de nuevo, y algo cambió en su rostro. Menos furia, más cansancio. Asintió una vez, luego se recostó en la cama y cerró los ojos. Daniel se quedó donde estaba, sin moverse, simplemente sentado allí en un silencio aturdido. Todavía no sabía lo que esto significaba, no sabía qué vendría después, pero entendió una cosa con total claridad. Esto ya no se trataba de orgullo, ni de ego, ni de control. Se trataba de aparecer. Por una vez en su vida, estaba dispuesto a empezar por ahí. ¿Qué piensas de la reacción de Olivia? ¿Crees que debería haber estado más enojada? La lenta redención de un padre. Daniel regresó al día siguiente, antes incluso de lo que esperaba. No había dormido mucho la noche anterior. Su mente había sido un flujo inquieto de imágenes y pensamientos que no le permitían encontrar la paz. La visión de esas 2 pequeñas niñas, tan pequeñas y delicadas, pero innegablemente suyas, se había incrustado en él de una manera que ninguna otra cosa lo había hecho. Se encontró de pie de nuevo frente a la misma puerta de la habitación del hospital a las 7 de la mañana, llevando una bolsa de papel con café y un pequeño recipiente de avena. Sin saber si Olivia los aceptaría, pero necesitaba intentarlo. Dudó antes de llamar, preocupado de que ella no quisiera verlo de nuevo después de ayer. Pero cuando la puerta se abrió, ella no pareció sorprendida. Simplemente miró la bolsa y dijo, «Llegas tarde». No era un perdón, pero tampoco era un rechazo. Él entró y ella tomó el café sin comentarios. Las bebés estaban despiertas, quisquillosas, pero tranquilas, y Daniel se acercó a sus cunas instintivamente. Se asomó a Grace, que estaba mordiéndose el puño, sus diminutas cejas fruncidas, como si estuviera concentrada intensamente.
Olivia lo observó de cerca, pero no interfirió. Notó su vacilación cuando él buscó un biberón, y sin hablar, se lo entregó, permitiéndole alimentar a Grace bajo su supervisión silenciosa. Sus manos eran torpes, pero él era cuidadoso. Grace aceptó el biberón, y Daniel la miró con asombro mientras sus pequeños labios se agarraban. Algo sobre el peso de ese momento lo ancló de una manera que ninguna negociación en una sala de juntas lo había hecho jamás. A partir de ese día, Daniel venía todas las mañanas y se quedaba hasta la tarde. Traía comida, hacía preguntas, leía libros para bebés en la sala de espera durante las siestas de las niñas y lentamente aprendía a cambiar pañales y a envolverlas correctamente. Olivia no se lo puso fácil. No fingió que su repentina participación borraba meses de ausencia, pero tampoco lo excluyó. Le daba tareas, lo dejaba turnarse para sostener a las niñas e incluso le permitía estar presente durante algunos de los chequeos con el pediatra. Ella permaneció fría, práctica y completamente enfocada en los bebés, sin dar ninguna pista de si veía un futuro para los dos, más allá de este ritmo temporal del hospital. Aún así, algo comenzó a cambiar. En las horas tranquilas del día, cuando las niñas dormían y las enfermeras habían hecho sus rondas, Daniel y Olivia a veces hablaban, no sobre ellos mismos, no sobre el pasado, sino sobre cosas que se sentían neutrales y seguras. Él le preguntó sobre el trabajo freelance que había estado haciendo y ella le contó sobre los pequeños proyectos que había aceptado, cómo había usado sus habilidades para sobrevivir. Él le habló sobre la expansión de su empresa, pero de una manera más suave y humana, como alguien que describe una vida que ya no estaba seguro de que importara. Ella escuchaba, a veces asentía, pero a menudo permanecía en silencio. Sin embargo, su silencio ya no se sentía frío. Se sentía cauteloso, como alguien que intenta reconstruir un muro que había sido volado en pedazos. Una tarde, mientras sostenía a Sophie contra su pecho, la bebé se durmió y Daniel se encontró llorando. No sollozó abiertamente, pero sus ojos se pusieron vidriosos y parpadeó varias veces para evitar que las lágrimas cayeran. Olivia lo vio y no dijo nada. Simplemente le pasó un paño para eructar sin comentarios, y él lo aceptó con una mirada de gratitud. Ese momento, tranquilo y breve, se sintió como el primer hilo de confianza que se tensaba entre ellos. Ninguno de los dos habló de ello después, pero algo tácito flotó en el aire a partir de ese día. Daniel dejó de revisar su teléfono durante las visitas. Dejó de responder correos electrónicos del trabajo desde la habitación del hospital. Sus asistentes estaban desconcertados por su ausencia, pero él no ofrecía explicaciones. Por primera vez en años, los negocios no eran lo primero. Las niñas lo eran. Y aunque Olivia no lo verbalizó, lo notó. Lo vio adaptarse, aprender e intentar. Y aunque no dijo las palabras en voz alta, una pequeña parte de ella comenzaba a creer que tal vez, solo tal vez, esta vez, lo decía en serio. Al final de la 5ª semana, las enfermeras ya no levantaban las cejas cuando Daniel entraba y recogía a una de las niñas con la misma naturalidad, como si siempre hubiera estado allí. Y aunque Olivia todavía mantenía la guardia alta, su mirada se detenía en él por más tiempo. Su tono se suavizó ligeramente, y cuando él trajo una pequeña jirafa de peluche para Sophie y un chupete con una cinta azul para Grace, ella no se burló, apenas sonrió, pero fue una sonrisa real. Daniel la vio,
La guardó en silencio en su corazón y no pidió nada más. Por ahora, su presencia era suficiente. Al comienzo del tercer mes, Daniel se había integrado sin problemas en el ritmo diario del hospital. Ya no era un visitante torpe, sino una presencia constante. Las enfermeras le hablaban por su nombre, dándole actualizaciones sobre Grace y Sophie sin necesidad de preguntar quién era. Olivia también notó el sutil cambio, cómo ahora se movía con una facilidad natural, con qué confianza manejaba los biberones y cómo sabía la canción de cuna exacta que ayudaba a Sophie a conciliar el sueño cuando estaba quisquillosa. Ya no solo estaba intentándolo, estaba allí todos los días sin falta, sin excusa. Las niñas habían estado ganando peso constantemente y finalmente se estaban acercando al umbral para ser dadas de alta. Olivia, aunque aliviada, también estaba silenciosamente aterrorizada. Durante 3 meses habían existido en este capullo, estéril y pequeño, pero seguro. Se había acostumbrado a los monitores, a las enfermeras y a la responsabilidad compartida. El hospital se había convertido en la extraña burbuja donde su vida se había estabilizado, donde su desamor se había puesto en espera por necesidad. Pero pronto se iría. ¿Y entonces qué? De vuelta a un pequeño apartamento con apenas suficiente espacio para una cuna y mucho menos para 2. De vuelta a la rutina de trabajar toda la noche mientras criaba a 2 bebés sola. Y ahora, con la presencia de Daniel convirtiéndose en una constante, algo que sus hijas habían llegado a esperar, ¿qué pasaría si desaparecía de nuevo? Daniel pareció sentir su ansiedad, aunque ella nunca lo dijo en voz alta. Una noche, mientras Olivia doblaba en silencio la ropa de hospital de las niñas, él le preguntó suavemente, ¿a dónde irás cuando las den de alta? Ella dudó, luego respondió con cuidado, a mi apartamento. Es pequeño, pero me las arreglaré. Él la miró por un largo momento, no con lástima, sino con algo más complejo, asombro, culpa y vacilación. No deberías haber tenido que arreglártela sola, dijo. Olivia no respondió. El silencio entre ellos era denso con todo lo que no se había dicho. A la mañana siguiente, llegó con algo más que café. Le entregó un sobre. Dentro había un contrato de arrendamiento impreso para una pequeña casa a unas pocas cuadras de su apartamento actual, una con 2 dormitorios, un patio y una guardería ya amueblada. Olivia lo miró con incredulidad. No quiero que pienses que es un gran gesto, dijo. No me debes nada. Es solo un lugar más seguro y fácil para ellas. Ella no respondió de inmediato. Su primer instinto fue negarse, proteger su independencia, su orgullo. Pero luego miró a Sophie, que acababa de empezar a intentar darse la vuelta, y a Grace, que finalmente había ganado suficiente fuerza para llorar en voz alta cuando quería que la sostuvieran. El orgullo de Olivia no era más importante que su bienestar. Aún así, su voz se mantuvo firme. No nos estás comprando. Daniel asintió. Lo sé. Esto no es eso. Más tarde esa noche, mientras las bebés dormían, Olivia se paró junto a la ventana con los brazos cruzados, observando las luces de la calle parpadear abajo. Daniel leía en silencio en el sofá, con una mano apoyada cerca de la cuna de Sophie. Ya no hablaba mucho, a menos que ella iniciara la conversación. Ella apreciaba eso. Le daba espacio. Aún así, esta noche se sentía más pesada de lo habitual. ¿Por qué regresaste ese día?, preguntó de repente. Él no levantó la vista al principio. Luego cerró el libro y dijo,
porque me perdí en el piso equivocado, y luego te vi y me di cuenta de que todo lo que había pasado mi vida persiguiendo no tenía sentido en comparación con lo que había tirado. Su honestidad la sorprendió, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Discreto, sin drama y sin expectativas. No era un acto, era simplemente la verdad. Ella no respondió, pero tampoco se apartó. Se quedó junto a la ventana un poco más, y cuando finalmente se sentó, lo hizo a su lado. La brecha entre ellos todavía era amplia, pero no tan ancha como lo había sido. La semana siguiente, los médicos finalmente dieron la noticia oficial. Grace y Sophie estaban listas para ir a casa. Daniel estaba en la habitación cuando se hizo el anuncio y Olivia lo vio parpadear rápidamente, como si estuviera conteniendo las lágrimas. Se firmaron los papeles de alta, se trajeron los asientos de coche y se eligieron pequeños atuendos. Daniel cargó las bolsas. Olivia cargó a Grace. Una enfermera sacó a Sophie al pasillo de espera. Por primera vez en meses, salieron del hospital al aire libre, con la luz de la tarde proyectando suaves sombras en el pavimento. Daniel no preguntó si podía ir con ellas. No se ofreció. Simplemente las siguió en su propio coche, estacionado al otro lado de la calle de su edificio, y esperó hasta que ella hubiera abierto la puerta principal. Ayudó a llevar las bolsas y luego se quedó en la puerta, inseguro. Olivia lo miró y luego se hizo a un lado para dejarlo entrar. El apartamento era pequeño, estrecho, apenas había suficiente espacio para las cunas. Pero era cálido y era de ellas, y ahora, por primera vez, sintió que tal vez no tenía que ser solo de ella, el círculo completo. Los primeros días en casa fueron más difíciles de lo que Olivia había imaginado incluso después de meses en el hospital. A pesar de la alegría de finalmente dejar las paredes estériles y la luz artificial, ahora tenía que enfrentar todo el peso de la vida en su propio territorio. 2 recién nacidos que requerían su atención cada hora. Los biberones se sucedían. Las noches de insomnio se convirtieron en la nueva rutina. El apartamento se sentía aún más pequeño ahora. Las cunas ocupaban todo el dormitorio y la pequeña cocina apenas acomodaba un esterilizador de biberones y un extractor. Olivia se encontró luchando para manejar incluso las cosas más simples, como ducharse o preparar una comida completa. El silencio de la casa, una vez una fuente de paz, se volvió abrumador en esas largas noches llenas de llanto. Daniel no pidió quedarse, nunca se abrió paso. Pero el día después de que fueran dadas de alta, apareció en su puerta justo después del amanecer, con bolsas de comestibles, y ella no lo detuvo de entrar. Se movió en silencio por la cocina, abasteciendo la nevera con lo esencial, preparando una cafetera y haciendo avena mientras las niñas dormían. Cuando Olivia se despertó con el olor, por primera vez en semanas, su cuerpo sintió algo cercano a la seguridad. Entró en la cocina, con los ojos borrosos, sin saber qué decir. Pero él no la presionó. Simplemente le entregó una taza de café y dijo: «Siéntate, come. Yo las cambiaré cuando se despierten». Ese se convirtió en su ritmo. Daniel llegaba cada mañana y se iba al final de la tarde. A veces cocinaba, a veces solo limpiaba, pero siempre estaba presente. Sostenía a las niñas cuando Olivia necesitaba una siesta, las paseaba por el apartamento cuando estaban quisquillosas y se sentaba con ellas en medio de la noche cuando los cólicos les robaban el sueño. Olivia se mostró cautelosa al principio, siempre esperando el momento en que él dejaría de aparecer,
pero nunca llegó. Regresó una y otra vez, cada vez más cómodo, más familiar y más silenciosamente arraigado en sus vidas. Una noche, 2 semanas después de que regresaran a casa, Olivia lo encontró sentado en el suelo de la sala de estar, con ambas niñas en su regazo. Estaban vestidas con mamelucos a juego, y él les estaba leyendo un libro ilustrado sobre animales, imitando los sonidos, con una ternura que ella nunca hubiera esperado del hombre, que una vez la despidió con tanta finalidad. Se paró en el pasillo, mirándolos a los tres, bajo el suave resplandor de la lámpara. Algo en su pecho le dolió de una manera que no podía describir. No era solo la vista de la sonrisa de sus hijas o la calidez en la voz de Daniel. Era que, por primera vez desde que dijo que estaba embarazada, no se sentía sola en su supervivencia. Él notó que ella estaba mirando, pero no dijo nada. Simplemente continuó leyendo, su voz tranquila y constante. Más tarde esa noche, cuando las niñas estaban dormidas, Olivia le ofreció una cerveza de la nevera, un gesto silencioso de que algo estaba cambiando entre ellos. Se sentaron en el sofá. Sus hombros apenas se tocaban. El suave zumbido del monitor de bebés llenaba el silencio. Daniel bebió lentamente, su mirada fija en el suelo. «Pienso en ese día en la oficina más de lo que sabes», dijo finalmente. «Lo que dije, lo que no dije. Fui un cobarde. Fui egoísta. Pensé que alejarme lo haría desaparecer». Olivia no respondió de inmediato. Miró al frente, insegura de si sus arrepentimientos debían consolarla o enfurecerla. Pero finalmente dijo: «No necesitaba que fueras perfecto. Solo necesitaba que te importara». Él asintió, tragando con dificultad. «No me importaba. No entonces. Pero ahora sí». Su voz se quebró ligeramente y la miró entonces. La miró de verdad, como alguien que ve todo el peso de lo que había perdido. Las manos de Olivia se apretaron alrededor de su taza. No estaba lista para dejar ir todo el dolor. Todavía no. Pero también estaba cansada de llevarlo sola. «Esto no se trata de nosotros», dijo finalmente. «Se trata de ellas. No puedo permitirme que confíen en alguien que no se quedará». Daniel asintió de nuevo, esta vez más lento. Luego dijo: «Seguiré quedándome hasta que creas que lo haré». Y lo hizo, día tras día. Olivia dejó de contar después de la 4ª semana. Para entonces, él también había comenzado a ayudar con el trabajo freelance, configurando su sitio web, manejando facturas menores y dándole espacio para dormir unas horas entre llamadas de clientes y biberones. Nunca sacó a relucir su pasado, a menos que ella lo hiciera. Nunca insinuó que quería más. Simplemente se convirtió en una parte de su vida, un apoyo tranquilo e inquebrantable. Incluso los vecinos comenzaron a referirse a él como el padre de las niñas, y Olivia no los corrigió porque, en todo sentido real, lo era. En el 6º mes de las niñas, Daniel la sorprendió. Había impreso cada foto que había tomado en los últimos meses. Los primeros baños, las primeras sonrisas, los abrazos soñolientos, y las había organizado en un álbum de recortes hecho a mano, dejando la última página en blanco. Cuando ella preguntó por qué, él dijo suavemente: «Porque todavía estamos escribiendo el resto». Olivia se quedó mirando la página en blanco por un largo momento antes de cerrar el libro y susurrar: «Esperemos que valga la pena terminar la historia». Daniel se movió por el sofá y le tocó la mano. Ella no se apartó. En ese momento de quietud no hubo perdón hablado. No hubo declaraciones dramáticas de amor
o promesas. Solo presencia, solo elección. Y por ahora, eso era más que suficiente. La noche antes del primer cumpleaños de Grace y Sophie, Olivia se encontró sola en la sala de estar, rodeada de globos que aún no había colgado y pastelitos que aún no había glaseado. Las niñas estaban dormidas en sus cunas después de un caótico baño nocturno, y Daniel había ido a comprar algunas decoraciones de fiesta de último minuto en la tienda. El apartamento, aunque todavía pequeño, ahora se sentía diferente, lleno de una calidez e historia marcada por el zumbido constante de la vida que se había construido con cuidado y dolor en el último año. Las paredes mostraban signos de su historia, fotos enmarcadas, manchas de crayón e incluso una pequeña abolladura cerca del pasillo de cuando Daniel había golpeado accidentalmente el cochecito doble en la esquina. Olivia se quedó en silencio, con los brazos alrededor de sí misma, tratando de absorber la realidad de lo que se habían convertido. Este año la había puesto a prueba de todas las formas imaginables. Hubo noches en las que había llorado sola en el baño solo para liberar la presión de ser madre, proveedora y protectora a la vez. Pero Daniel había estado allí todos los días, reforzando silenciosamente la base debajo de ella con acciones, no con promesas. Nunca la presionó. Nunca apresuró su curación. Nunca exigió lo que debería ser su relación. En cambio, se entregó al papel de padre con una devoción que a veces la asombraba. Recordaba cada cita con el médico. Manejaba las fiebres de la medianoche con calma y precisión. Había memorizado sus canciones de cuna favoritas, sus horarios de alimentación, incluso qué chupete prefería cada una. En algún momento, sin que ninguno de los dos lo anunciara, se habían convertido en una familia. Cuando él regresó esa tarde, con los brazos llenos de serpentinas y sombreros de fiesta, le dio una sonrisa cansada, pero genuina. «Creo que compré todo el pasillo de fiestas», bromeó. Pero Olivia podía escuchar los nervios subyacentes en su voz. Ambos sabían lo que simbolizaba esta noche. No era solo un cumpleaños, era el final del primer capítulo y posiblemente el comienzo de algo más. Después de que las niñas estuvieron de vuelta en la cama, después de los cuentos antes de dormir y la terca negativa de Grace a irse a dormir hasta que Daniel la hubiera mecido durante 10 minutos completos, Olivia y Daniel se encontraron sentados en la pequeña mesa de la cocina, compartiendo una rebanada del pastel de pre-cumpleaños. El aire era diferente, más frágil. Ella lo miró y dijo, «Has hecho más de lo que jamás esperé». Él la miró con cuidado. «No vine aquí para demostrar nada. Vine porque no podía imaginar no estar aquí». Ella vaciló. Luego se levantó y caminó hacia el pequeño estante en la sala de estar, donde todavía estaba el álbum de recortes. Lo abrió en la última página, la que estaba en blanco, y colocó una foto allí que había impreso solo unas horas antes. Eran los 4 en el sofá, las niñas con pijamas a juego, Daniel en medio de una carcajada y Olivia mirándolo con una expresión que no se había dado cuenta de que había sido capturada, esperanzada, abierta y completa. Deslizó la foto en la funda y susurró, «Esa es nuestra nueva primera página». Daniel cruzó la habitación lentamente, sin saber qué decir. Pero antes de que pudiera hablar, Olivia se volvió para mirarlo. «Me lastimaste más de lo que jamás pensé que podría recuperarme», dijo, su voz firme. «Pero te quedaste a través de cada noche difícil, cada pañal, cada fiebre, cada pelea. Me mostraste quién podría ser.
Y esa versión tuya, la amo. No fue un beso dramático o un abrazo arrollador. Ella simplemente dio un paso adelante y le tomó la mano. Sus dedos temblaron. Entonces déjame ser él, para siempre, para ti, para ellas. Y esta vez, ella no dudó. Asintió y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió apoyarse en él. No porque necesitara ser salvada, sino porque finalmente creyó que no tenía que llevar todo sola. A la mañana siguiente, su apartamento se llenó de risas, de bebés chillando y del canto un poco desafinado de dos padres felices. Los globos rebotaban en el techo, las serpentinas se enredaban en las sillas y los pastelitos se untaban en las pequeñas manos. No fue una fiesta perfecta, pero fue real, y eso la hizo hermosa. Los amigos pasaron con regalos. Los vecinos entraron a abrazar a las niñas, y Olivia se paró junto a la ventana por un momento, sosteniendo a Sophie mientras Grace se arrastraba tras un globo, y sintió una abrumadora sensación de paz. Daniel se acercó por detrás de ella, con la mano suavemente apoyada en su espalda. «Sé que no puedo volver atrás y reescribir todo», dijo suavemente, «pero quiero escribir el resto contigo, lo que sea que eso sea». Olivia se volvió y le besó la mejilla. Luego dijo, «Sigamos pasando la página juntos». Y en esa habitación abarrotada, alegre y caótica, hicieron precisamente eso. Sin grandes promesas, sin un final perfecto, solo amor en su forma más verdadera y paciente. Esta historia no termina con un giro dramático, sino con algo mucho más poderoso, una redención tranquila. Lo que hace que el final sea satisfactorio no es solo que Daniel cambie, sino que se gane el camino de regreso a las vidas de las que una vez se alejó, no a través de disculpas, sino a través de la presencia, el esfuerzo y el tiempo. Olivia no perdona fácilmente, y no debería. Su fuerza reside no solo en sobrevivir sola, sino en elegir dejar que alguien regrese en sus propios términos. Las niñas, demasiado jóvenes para conocer los errores de su padre, se convierten en la razón misma por la que se convierte en alguien digno de su confianza. Eso es lo que le da peso a esta historia. No solo el amor encontrado, sino el amor reconstruido. Y en un mundo donde la gente a menudo se va cuando las cosas se ponen difíciles, ver a alguien quedarse, realmente quedarse, es el final más sorprendente y hermoso de todos.